digamos, de alguna manera, ya sea optimizar utilidad, optimizar beneficios o lo que fuere, tratando de alcanzar un grado un grado de eficiencia lo más alto posible. ¿Está bien? ¿Sí? Eso, a modo de introducción a lo que vamos a hacer, la materia tiene dos partes bastante bien separadas. La unidad 2, bueno, 3 partes en realidad. Una primera introductoria, que serían los temas que estaríamos tocando hoy. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Los temas que estaríamos tocando hoy, que es la introducción, la unidad 1. Después hay una unidad 2, microeconomía. La microeconomía estudia algunos temas en particular y todo lo que viene después, casi todo es macro, temas más macro. Así que, bueno, la idea es ir viendo todo esto de a poco para tener una idea general de qué se trata la teoría económica. Bueno, ¿se cortó? Dice alguien. ¿Se cortó? No, creo que no se cortó. Estoy mirando acá en el costadito el chat a ver qué preguntas hay. Vamos. Sí. Ah, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, preguntas que van surgiendo. Preguntan si las clases siempre van a ser por Webex o también por Zoom. Algunos tuvieron problemas para entrar. Sí, yo también tuve problemas para entrar. El tema es que no habían habilitado el aula. Esperemos que esto vaya aceitándose y la próxima no tengamos inconveniente. Pero en principio están por Webex, tanto la de las 10 como la de las 17. Obviamente los temas son los mismos, ¿no? Cada semana. Buen día, buen día, buen día. ¿Tendremos clases de 10 a 11:30, 17 a 18:30 o solo un horario? Solo un horario. El profe de la tarde va a repetir los mismos temas que tocamos hoy. Tampoco es una clase tradicional, es una clase de consultas, para que ustedes puedan cerrar las dudas que les queden. Hola, una vez que comenzamos el cuestionario, ¿con cuánto tiempo contamos? Todo el día. Todo el día. Va a estar abierto desde las 0 horas del sábado, o sea, el viernes a la noche, si quieren, todo el día sábado hasta un poquito pasada la medianoche. Eso para que trabajen tranquilos cuando quieran y todo el tiempo que quieran. Reunión por Zoom, no puedo habilitar el micrófono y esta plataforma es pesada y constante. No lo sé, eso tendría que planteárselo a la gente de la facultad. Me lo anoto para verlo. Doctor, Sí, te escucho. ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Nosotros desde el centro no tenemos problema en armar las reuniones. Las reuniones. Juliana, te quedaste congelada ahí, perdón. Esperamos. Juliana, ¿estás? Se nos quedó colgada Juliana. Evidentemente el Webex estamos con problemas. A ver qué nos dice Juliana, si estás por ahí. Claro, le decía que tampoco Claro. nos anda Zoom, no anda Webex, pero tampoco me están dando a mí para decírselo a usted. No anda ni Webex ni Zoom, o Zoom anda bien. No, Y no, Webex sí, no. Zoom sí, Ah, Zoom bueno. sí, que si quiere le Bueno, podemos armar desde el centro reuniones para Zoom, para la listo. clase de la tarde y para la clase de la semana que viene, así pueden entrar todos. Mirá, no tengo ningún problema yo. A mí me da la verdad exactamente lo mismo. No sé la Bueno. capacidad de la cuenta de Zoom que tienen como es. Sí, 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 porque lo tenemos ilimitado ahora, así que Ah, pueden. listo. Ningún problema. Si Si vos le parece querés, bien, después me parece. comuníquese con Fer y le pasamos las ¿Con quién? clases. ¿Con quién? Con Fernando. Espérate. ¿Me comunico con Fernando? Juliana, Juliana, Juliana. Evidentemente Webex no funciona. No, no, Juliana, ¿estás por ahí? Estamos complicados. no me- Juliana. Juliana, ¿estás por ahí? Bueno, después me comunico, o Juliana, cuando puedas, me mandas un correo o un mensaje o lo que puedas. Y si les parece, cambiamos para Zoom hoy a la tarde.
Así podemos ver que funcione mejor. Confirmame después si el Fernando con el que me tengo que comunicar es Fernando, espérate, ya te digo, Fernando de Stefanis. Haceme un comprendido, poneme algo en el chat. Bien. A la pregunta de ¿cuánto tiempo tenemos con el cuestionario? Creo que ya la contesté. Esto es todo el día para hacerlo. Reunirnos por Zoom, ya estamos en eso. Los cuestionarios duran 24 horas. El examen es escrito o oral. El examen va a ser escrito. Está ya definido el formato. Mírenlo ahí en las condiciones de la materia que publicamos al principio. Va a tener dos partes. Una es de preguntas de opción múltiple y otra para desarrollar por escrito, porque tenemos como 500 inscriptos y imagínate que no, la verdad es que no terminaríamos más. Estaría complicado para ustedes y para nosotros también. Se les corta mucho, no hay buena conectividad. Sí, lamento. En un solo intento, ¿a qué te referís, Eliana? En un solo intento, me imagino los cuestionarios. Los cuestionarios sí, son de un solo intento, pueden volver para atrás, pueden ir para adelante, pero una vez que lo cerraron, lo cerraron. Lo que les va a decir el cuestionario es qué puntaje obtuvieron y después de que todos lo hagan, les vamos a publicar una tablita de Excel donde dice tema por tema si estuvieron bien, regular o mal. No en qué pregunta acertaron o no, porque la idea no es estudiar preguntas, sino estudiar los temas, pero sí les vamos a decir que en este tema de esta unidad estuviste mejor, en este tema por ahí no estuviste tan bien. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, bueno, vamos con alguna pregunta acá que aparece. María Eugenia, ¿estás María Eugenia por ahí? Si podemos explicar un poquito la frontera de posibilidades de producción. Sí, cómo no, podemos. Vamos a hacer lo posible. A ver si podemos achicar esto. Borramos para arriba. Ahí. Mira, la frontera de posibilidades de producción es un modelito sencillito para empezar a romper el hielo. Igual no es que ustedes vayan a tener que saber desarrollar el modelo pero por ahí sí entender alguna de las conclusiones que surgen de eso. El modelo hace un grafiquito, por ahí me sale medio chuequito acá porque el pulso no es el mejor, pero bueno, donde se supone que un sistema económico tiene la posibilidad de producir dos tipos de bienes, ¿no? En general, lo que se usa es decir alimentos y vestidos, ¿no? Cuando te encontrás con el gráfico, lo que significa esto es que a partir de acá, a medida que te moves por el eje horizontal, aumenta la cantidad de vestidos y a medida que te moves por el eje vertical, aumenta la cantidad de alimentos. Y entonces lo que dice es, o lo que plantea el modelo es, que un sistema económico, lean un país si quieren, pero básicamente un sistema económico que tiene la posibilidad de producir alimentos o vestidos, ¿cierto? Obviamente para producir cualquiera de estos dos tipos de bienes, lo que tiene que hacer es destinar recursos productivos, destinar trabajo, destinar capital, destinar tierra, recursos naturales, esos cuatro elementos, cuatro factores de producción que existen. ¿Qué pasaría si un sistema económico, en vez de destinar recursos a vestido, lo destinara todo a alimentos? Es decir, que solo produjera alimentos. La primera conclusión es que andarían todos desnudos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, se pueden reír, es un chiste tonto. Al margen de eso, la conclusión es que si no destina ningún recurso a producir vestidos, la producción de vestidos va a ser cero. Y entonces va a poder producir una cantidad de alimentos, por ejemplo, como esta que está ahí. Todo alimentos, ¿se entiende? ¿Sí? En el punto B larga, esta economía está produciendo solo alimentos y nada de ropa, y no vestidos. Ahora, si no destinara nada a producir alimentos, produciría cero alimentos y produciría el máximo posible de vestidos que pudiera, ¿sí? Entonces, B es la cantidad máxima ¿de qué? De alimentos que puede producir la economía. ¿Está bien? En tanto que, esto es una B, ¿no? En tanto que C es la cantidad máxima
de vestidos que la economía puede producir. Noten que para producir la cantidad máxima de alimentos no hay que producir nada de vestidos, y para producir la cantidad máxima de vestidos no hay que producir nada de alimentos. Tanto en el punto B como en el punto C, la economía está destinando todos los recursos disponibles a producir un solo tipo de productos, de vestido o alimento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Hagan así si entienden. ¿Sí? Bueno. Ahora, en el medio, entre el punto B y el punto C, hay una innumerable cantidad de combinaciones posibles, porque vos podés producir, si se supone que la economía está en el punto B, podría aumentar la cantidad de vestidos que produce, ¿sí? Podría moverse para allá. ¿Están viendo el cursor? Sí. ¿Sí? Podría moverse la economía en aquel sentido si destinara más recursos a la producción de vestidos, pero claramente, si produce más vestidos porque destina más recursos, cae la cantidad de alimentos que produce. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para producir más vestidos, por ejemplo, estar en el punto D, tiene que sacrificar alguna cantidad de alimentos. ¿Sí o no? Bien. Esto nos da como resultado que la frontera de posibilidades de producción podría ser algo como esto que dibujamos acá. ¿Sí? Frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción. ¿Y esto qué significa? Bueno, cada uno de los puntos que están en esta curva, el punto B, el punto D, el punto F, el punto G, el punto C y el punto B incluso, son distintas combinaciones de alimentos y vestidos que puede producir este sistema económico mientras esté usando la totalidad de los recursos disponibles que tiene. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Podría producir acá el punto H? ¿Qué significaría el punto H? Bueno, que está produciendo esta cantidad de vestidos, B sub H, y que está produciendo esta cantidad de alimentos, A sub H. Ahora, ¿qué sucede en este punto H? Bueno, este punto está lejos de la frontera de producción, ¿ven? Está lejos. Quiere decir que no estaría usando el sistema económico todos los recursos que puede usar. Está produciendo por debajo de las posibilidades. De alguna manera, los puntos que están acá, B, D, F, G, C, son un reflejo de lo que se llama producto potencial. Es decir, ¿cuál sería potencial? ¿Cuál sería el producto que se podría obtener en un sistema económico si se produjera al máximo de las posibilidades? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, por supuesto que un punto como este que está acá, lo vamos a poner con rojo, este punto que está acá, J, tiene más cantidad de vestidos y más cantidad de alimentos, pero como está fuera de la frontera de posibilidades de producción, no hay manera de alcanzar ese nivel de producto. La única manera de llegar a obtener ese nivel de producto sería que la frontera se desplazara hacia afuera, ¿sí? ¿Cómo puede ser que la frontera se desplace hacia afuera? Bueno, de dos maneras. O tenemos más recursos, más trabajo, más capital, más tierra, más capacidad empresaria, o los recursos que teníamos se vuelven más productivos. ¿Por qué? Porque mejora la tecnología, porque el trabajo es más productivo, porque la gente es más educada. Bueno, mecanismos para correr la frontera de producción hacia afuera y de esa manera alcanzar mayores niveles de producción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bueno, luego tenemos que ver que, por ejemplo, al pasar de B a D, vean que hay una cantidad de disminución de alimentos y una cantidad de aumento de vestidos, y al pasar de D a F hay un aumento en la cantidad de vestidos también, pero la cantidad de alimentos que se tiene que dejar de producir es cada vez más grande para aumentar la cantidad de vestidos. ¿Se entiende lo que digo? Cada vez para producir una unidad adicional de vestidos hay que dejar de producir más alimentos. Y eso tiene que ver con la eficiencia en la asignación. Quiero decir, si vos estás dejando de producir alimentos y te estás poniendo a fabricar vestidos, se supone que los primeros recursos que van a ir a parar los alimentos al vestido van a tener que ver con, espérenme que estoy complicado con el mouse, de los alimentos. Digo, si vos dejás de tener recursos aplicados a los alimentos para producir más vestidos, se supone que los primeros que van a ir a parar a la industria del vestido van a ser los que saben coser, ¿se entiende? Mejor, ¿está?
de hecho van a ser los que peor producen alimentos. ¿Está? ¿Sí? De esa manera, al pasar, cuando estabas en el punto B, al pasar algunos factores de producción que estaban en la industria de alimentación, que eran peores para producir alimentos y eran los mejores para hacer vestidos, los pasás a la industria del vestido, entonces dejas de producir pocos alimentos a cambio de una unidad adicional de vestidos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Producir alimentos con una máquina de coser no es muy productivo, que digamos. ¿Se entiende? Entonces, si pasás la máquina de coser de amasar pan, que va a estar difícil, a producir vestidos, bueno, la verdad es que la productividad de ese factor que estás moviendo de una industria a la otra va a hacer que la producción de vestidos aumente mucho y la producción de alimentos caiga poco. ¿Se entiende, no? Pero a medida que vas sustituyendo en la producción un producto, un tipo de producto por otro, te va siendo cada vez más costoso hacer ese reemplazo. Y va siendo cada vez más costoso porque cada vez digamos, vas pasando factores de producción de la industria de los alimentos a la industria del vestido que son menos productivos en la industria del vestido y más productivos en la industria del alimento. En el extremo, cuando ya no produzcas nada de alimentos, la última unidad de vestido donde vas a aplicar el horno con el que hacías el pan a la costura y la verdad es que la productividad va a ser bien baja. Entonces vas a sacrificar mucho pan a cambio de pocos vestidos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso es más o menos la idea, una idea importante que surge de todo esto, que es la de costo de oportunidad. ¿Eh? En términos de un sistema económico, el costo de oportunidad es lo que hay que sacrificar de algo para obtener otra cosa. Eso es la idea. Y en este caso vemos que el costo de oportunidad es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque cada vez cuesta más, en términos de producción de alimentos, producir una unidad adicional de vestidos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Sir, una consulta. Dale. Esto usted lo está diciendo como si fuera un ideal de que toda la sociedad se pone a producir vestidos. Por ejemplo, antes se producía, no sé, leche, determinada cantidad. Pero no Sí. se dejó la producción de leche, se empezó a producir ropa. Mm. Y en el mismo momento empezaron a crecer las dos producciones. Usted está diciendo en el ideal del máximo de que si fuera, como si fuera toda la sociedad estaría produciendo leche y que no hay posibilidad de que crezca más la producción, porque no entiendo por qué si baja uno, sube el otro. O sea, Bueno. ¿pueden subir los dos? No, porque, a ver, no. Vamos. Esto es un modelo que te simplifica demasiado la realidad. La primera cosa que tenés solo dos bienes. Yo puse alimentos y vestido, pero podés poner bienes industriales y agropecuarios o bienes industriales y el resto, si querés, para hacerlo más comprensivo. La idea de los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción implica que estás usando todos los recursos que tenés para producir bienes. Todos. Si querés, no hay nadie desempleado, no hay máquinas que no produzcan nada, no hay fábricas cerradas, no hay nada vacío, no hay nada ocioso, digamos. ¿Se entiende Bien. la idea? Entonces Esa sería es la idea. ideal, claro. Sí. Ideal, claro. Cuando ponemos acá. No se podría ver, digamos. A ver, es la idea de producto potencial, porque después más adelante, esto obviamente es una cosa teórica y muy simplificada, más adelante vamos a ver que el producto de pleno empleo no necesariamente implica que la tasa de desempleo sea cero, ¿verdad? Después, cuando estos modelos los pasas a la vida real, hay tantas cosas por agregarle que se desdibujan un poco. Pero en principio la idea sería quedarnos o sea, el modelo te lleva a un extremo en el que vos podés pensar y explicar que los costos de oportunidad siempre son crecientes. Es decir, vos para trasladarte de una industria a la otra tenés que pagar un costo que es cada vez más alto, salvo que vos puedas tener alguna política o pase algo que provoque esto, la expansión de la frontera de posibilidades de producción. ¿Está? Una producción estancada que no puede crecer para ningún lado porque está sobre la frontera, significa que para producir más de algo tenés que sacrificar del resto. ¿Está? La única manera de que vos puedas crecer en el sentido de decir, sin sacrificar la producción de alimentos, estamos mejor vestidos, expandir fronteras hacia afuera. Y eso se puede lograr, digamos, con alguna política que trabaje sobre la tecnología, la productividad o la cantidad de recursos que tenés. ¿Quedó? Bien, sí, sí.
Bárbaro. Bueno, a ver, seguimos viendo las preguntas. Espérate que tengo acá en otra pantallita. La frontera de posibilidad de producción, ya la explicamos. El mecanismo de las actividades de mañana, la cantidad de preguntas es variable, depende, en algunos hay más, en otras hay menos. Hay que aprobarlo sí o sí, hay que sacar un promedio de 4,5 puntos entre todas. Te recomiendo ahí releer las condiciones que están al principio, así no demoramos al resto, que ahí está explicado. Bueno, vamos a pasarnos al Zoom a ver si podemos resolver los problemas de conectividad. Los cuestionarios son obligatorios, sí. Relean de vuelta, por favor, las condiciones al inicio para rendir el parcial. De todos los cuestionarios te hacen una nota final, sí, pero no necesariamente va a incidir en la nota, recuerden eso. Si puedo, me va más o menos en los cuestionarios y el examen está perfecto, bueno, me sacaré un 10. ¿Se puede volver y salir a entrar? Sí, se puede volver y salir de los cuestionarios. Se puede dejar donde uno lo dejó y volver a entrar más tarde. No hay problema. Si se me corta la conexión, no se va a enviar solo hasta el final. Lo que sí, una vez que uno aprieta el botón enviar, ahí ya está. Terminar el intento, termina el intento. No se puede volver, pero mientras ustedes quieran, está abierto para volver a entrar. Las preguntas son variables. Invirtiendo, María Eugenia pregunta, creo entender que te referís a la expansión de la frontera de posibilidades de producción. Sí, invertir es una de las maneras. ¿Por qué? Si una sociedad consume menos de lo que produce, le queda margen para el ahorro, y el ahorro se termina transformando en inversión. Ya lo vamos a ver bien la semana que viene, no la otra esto, pero la inversión es algo que te permite acumular capital, y si acumulas capital, obviamente la producción puede aumentar, porque tenés más cantidad de uno de los recursos de la producción. Emily nos dice, no sé si estoy leyendo bien la persona que pregunta, creo que sí. Emily pregunta, que dice que no le quedó muy clara la falacia de composición. Bueno, la falacia de composición significa pensar que porque algo es verdadero visto individualmente, entonces va a ser verdadero en el agregado colectivo. Hay un ejemplo por ahí en el texto que habla de la producción agrícola. Entonces dice, si un productor agropecuario aumenta su producción y la vende, va a aumentar sus ingresos. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si todos los productores agropecuarios aumentan su producción? Bueno, eso podría provocar un fuerte aumento de la oferta. Si la oferta aumenta fuertemente, ¿qué debería pasar con el precio de ese bien? Bajar. Y entonces puede ocurrir que todos produzcan más, pero como hay tanto de ese producto, el producto se abarata y al final el ingreso termina siendo menos. Entonces, lo que es verdadero para un individuo no necesariamente es verdadero para el colectivo, para el agregado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entendió, Emily? ¿Sí? Bueno. Para el parcial, ¿qué tiempo hay? También está explicado en el documento que tienen al inicio. Lean, no leen las cosas, no leen. Es un problema generalizado. La gente no lee. Lean, está todo ahí explicado. Para ampliar los bienes sin sacrificar la producción hay que ampliar los recursos productivos, por ejemplo, correcto. O los recursos productivos o la tecnología, que es el modo de producir, ¿no es cierto? Por ahí con lo mismo podés hacer las cosas un poco mejor. ¿Se puede volver atrás en el cuestionario? Sí. No me quedó claro el fracaso de mantener todo lo demás constante. Bueno, en realidad tampoco es un fracaso, pero es una dificultad. Quiero decir, vos en las ciencias exactas, como la física, por ejemplo, podrías tranquilamente hacer un experimento de laboratorio, ¿cierto? Con ciertas condiciones que vos mantenés, presión, temperatura, humedad, vacío, y podés cambiar una de esas condiciones y le meto a la campana, le meto un poquito más de humedad y veo qué pasa con esto, cómo reacciona, ¿no? Y podés medir los efectos de cambiar una variable y las otras no. ¿Se entiende? Eso en las ciencias sociales es medio difícil, porque cuando vos querés sacar una conclusión acerca de, por ejemplo, los consumidores compran más o menos cantidad de un producto,
cuando el precio de ese producto aumenta? ¿No? Bueno, bastaría con cambiar el precio del producto y ver qué pasa, ¿sí o no? Bueno, ¿pero qué puede pasar? Bueno, que la compra del producto por ahí depende de qué pasa con tu ingreso, puede no ser el mismo al mismo tiempo que cambió el precio. ¿Qué pasa con tus gustos? Podés haber visto una publicidad a la mañana que hizo que ese producto que ayer querías comprar hoy te parezca una porquería, ¿no? Y quieras otro distinto, y entonces medir el impacto del precio cuando hubo algo más que hizo ruido es medio complicado. Por ahí te levantaste de mal humor, te peleaste con tu señora, con tu marido y saliste de mal humor y que cambio suba el precio no te importa nada. Puede pasar. Entonces, es muy difícil en las ciencias sociales aislar el efecto de una variable sobre otra cuando en realidad hay un montón de variables que no podés controlar que inciden en el proceso, ¿no? De eso se trata la dificultad de mantener constantes ciertas variables. Que se llama en economía se dice ceteris paribus. Entonces lo que hay que hacer es tratar de alguna manera de conseguir eso. Opciones. O tratás de hacer algún tipo de estimación econométrica, donde vos podés meter muchas variables y a través de unos procedimientos matemáticos detectar cuál es la incidencia que una variable tiene sobre otra cuando hay muchas que juegan en esto. Eso se puede hacer y se puede decir con alto grado de probabilidad es probable que ocurra esto o que la relación sea esta. Nunca se puede asegurar la verdad en una ciencia social. No se puede decir esto es así y esto es verdadero. Se puede decir a lo sumo la probabilidad de que lo contrario a esto que estoy diciendo sea verdadero es baja. ¿Se entiende, no? Cuando yo digo abiertamente si el precio aumenta de un producto, los consumidores van a comprar menos cantidad, y lo digo así, y eso sería la ley de la demanda, y ustedes me creen esto y lo toman como una verdad y lo anotan. Dicen, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. En realidad lo que deben de entender es, cuando el precio aumenta, es baja la probabilidad de que alguien vaya y compre más cantidad. Pero no estoy diciendo que no pueda pasar. ¿Está bien? Ni estoy diciendo que lo otro sea verdadero. Estoy diciendo que es poco probable que lo contrario no sea falso. ¿Se entiende, no? Hasta dónde estoy planteando una verdad tan a medias que esa es la respuesta. Esto explica en gran medida por qué los economistas no le aciertan nunca. Nunca aciertan. Sí te pueden explicar bien el pasado, por qué pasaron ciertas cosas, pero lo que va a pasar, ¿cuánto va a estar el dólar mañana? Quisieran saber ustedes, ¿no? ¿Quieren saber eso? ¿Quieren saber cuánto va a estar el dólar mañana? Bueno, me preguntan pasado mañana y les digo. ¿Está? Pasado mañana se los puedo decir sin problema. Hoy, no. No soy vasco vos como te ves para pronosticar. Haceme un gesto. ¿El pro vasco o soy vasco pronóstico? Bueno. Entonces, me perdí un poco. ¿Dónde estaba? Entonces, esa es una manera, haciendo análisis estadístico econométrico. La otra manera es tratar de sacar alguna conclusión con algún modelito lógico que permita aislar una variable de las otras. Esa es la otra posibilidad. En cualquier caso, lo que hacemos es suponer esta idea de manteniendo constante todo lo demás. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y lo digo así abiertamente cuando le debería decir, manteniendo constante todo lo demás, si el precio de un bien aumenta, es poco probable que la cantidad vaya a subir. ¿Se entiende, no? En ese sentido. Alguien me pregunta sobre el diagrama del flujo circular. Bueno. El flujo circular de la renta es una idea bastante sencilla, es un modelito más o menos simple que plantea lo siguiente. Mirá, vamos a hacer lugar en el pizarro. ¿Dónde está? Acá. Primero, vamos a suponer que hay dos tipos de agentes económicos. Estos rojos que están acá y estos azules que vamos a dibujar acá. Estos que están acá los vamos a denominar genéricamente empresas. Empresas. Y estos otros que están acá en el cuadradito rojo los vamos a denominar familias. Los que están acá en este cuadradito rojo son unidades de consumo, se van a dedicar a consumir. Los que están acá en este cuadradito azul son unidades de producción, se van a dedicar a producir. Ustedes ya vieron que cuando hablamos de bienes, ¿sí? Bienes, los clasificamos en dos grandes grupos: bienes finales y bienes intermedios.
¿sí? Bienes intermedios y bienes finales. Los bienes finales, a su vez, pueden ser, vamos a escribirlo completo, intermedios, finales. Los bienes finales, a su vez, pueden ser de consumo o de capital o de inversión, como le quieran llamar. Los bienes finales son los que se van a usar en el estado en el que se produjeron, pueden destinarse a consumo y agotarse con su uso, o pueden destinarse a producir otros bienes como una máquina o bienes de capital. Y los bienes intermedios se incorporan en la producción y se transforman en otra cosa. Un bien intermedio es la madera, que con el uso de una sierra, que es un bien final de capital, se puede transformar en una mesa, que es un bien final de consumo. Siempre que la mesa la ponga en mi casa, porque si la pongo en un restaurante, la mesa es un bien de capital. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, hay empresas que producen bienes que son insumos de otras empresas. Entonces no quedó muy lindo eso ahí. Es como que hay un rulito acá adentro, ¿no? En la producción. Pero, Dios mío. Hay un rulito en la producción y hay empresas que producen para otras empresas. ¿Está? De cualquier manera, no es tan importante eso como en realidad el flujo de producción que las empresas tienen y que le proporcionan a las familias. Acá hay bienes y servicios. Estos bienes y servicios son de todo tipo, pero son bienes finales, en general de consumo. ¿Tá? Después hay bienes de capital que están acá adentro y bienes intermedios que también están acá adentro. Pero estos bienes y servicios son de todo tipo. Cortes de pelo, automóviles, noches de hotel, el cigarrillo que se está fumando María Eugenia, etc. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila, que acá se puede porque estás en tu casa. No te escucho, perdón, no te escucho. Sé que había apagado el video. Fatal, cuidado con eso, Hay diputados que han tenido problemas. Es un chiste, hace tranquila, no pasa nada, yo no te... bueno, ahora, ¿cómo hacen Se enojó, apagó el video. ¿Cómo hacen las familias ¿Cómo hacen las empresas para producir estos bienes y servicios? Bueno, toman bienes intermedios y lo que hacen es usar factores de producción. Es decir, el proceso de producción es un proceso en el que unos bienes se transforman en otras cosas que tienen más valor. Y entonces, ¿cómo se hace ese proceso de transformación? Usando factores de producción, que son 4. Trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial. Y esos factores de producción no nacen de los árboles, sino que están en propiedad de las familias. Son las familias las que son las dueñas del trabajo. Nosotros mismos, cada una de nuestras personas que pone a disposición su fuerza de trabajo productiva a disposición de las empresas cada día. De las empresas o esto que estamos haciendo acá. De hecho, yo estoy trabajando. Aunque no parezca, pero estoy haciéndolo. Entonces, el trabajo que es propiedad de las familias, el trabajo, labor en inglés, es algo que las empresas compran a las familias y utilizan en el proceso de producción. Lo mismo el capital. El capital es propiedad de las familias y es aportado a las empresas para que las empresas lo usen. Lo mismo los recursos naturales que llamamos tierra son propiedad de los individuos y son puestos a disposición de las empresas. Y lo mismo lo que se llama capacidad empresarial, empresario, que se ocupa de organizar este proceso de producción y tomar el riesgo de por ahí fundirse, ¿no? Que es un riesgo que está a la vuelta de la esquina. Ahora, nuestro trabajo, nuestro capital, nuestros derechos sobre los recursos naturales y la capacidad empresarial que está en poder de las familias, en cabeza de las familias, no se proporciona a las empresas a cambio de nada. Las empresas deben pagar por usar esos recursos y entonces acá hay una corriente monetaria. ¿Y qué es lo que pagan? Bueno, a los trabajadores les pagan un salario, por el capital pagan interés, por la tierra pagan renta y por la capacidad empresarial el resultado es un beneficio. Esto que está acá es la retribución de los factores de la producción. Esto en negro, retribución de factores de producción. Esto que está acá en azul es los factores de la producción. Y por supuesto que los bienes y servicios no se nos regalan, sino que hay que pagar un precio por ellos. Y entonces hay también acá una corriente monetaria que significa los precios que las familias pagan por los bienes y servicios. Como ven, el flujo circular de la renta tiene
dos vías. Una corriente real, donde las familias ponen recursos de producción a favor de las empresas y las empresas producen bienes y servicios que le venden a las familias. Y hay una corriente monetaria que es la inversa, ¿no es cierto? Las empresas pagan por el uso de los factores de la producción y este ingreso que las familias tienen es lo que usan para comprar los bienes y servicios. Por supuesto que en este flujo circular falta el Estado, que se lleva una parte de este producto bajo la forma de impuestos, pero también demanda bienes bajo la forma de gasto público, y tampoco está el sector externo que nos demanda bienes, se los lleva, que es las exportaciones, pero también nosotros compramos bienes importados que entran al flujo. Como ven, el resultado del proceso de producción, que es esto, que genéricamente se llama producto, que ya lo vamos a ver en un par de semanas, el producto tiene como reflejo el uso de los factores de la producción que tenemos acá como valor agregado, es decir, al valor de la madera, la empresa le agrega el salario, el costo de usar el capital, la sierra para fabricar la madera, y le agrega la capacidad empresarial de combinar todo esto y tener una empresa de muebles. Entonces la madera se transforma en una mesa. La diferencia entre la mesa y la madera es el valor agregado. Y ese valor agregado es equivalente a al esfuerzo que han puesto los factores de producción en el proceso productivo. Y por supuesto tiene su correlato con lo que se denomina el ingreso. Como pueden ver, el ingreso de las familias es consistente con el valor agregado y con el producto que se produce. Una economía que no produce nada y no agrega valor, por supuesto que no puede generar ningún ingreso válido. Esto destierra la idea de que podemos vivir del Estado dándonos dinero. Miren cómo estamos hoy con, está bien que ATP, IFE y todo lo demás es una situación de emergencia, pero cuando la producción se cae más temprano que tarde, la pobreza llega. Entonces, guarda con esto. No se puede vivir de la nada, no se puede distribuir lo que nadie produce. Eso es importante. Esta es la idea más o menos básica del flujo circular que nos preguntabas, Brisa. No sé si estás por ahí, Brisa. ¿Estás por ahí? Bueno, las cámaras apagadas no me permiten ver, pero suponemos que sí. Hola, sí. Brisa, ¿estás por ahí? Profe, Sí, dime. yo tenía una consulta también Sí, y es respecto al Estado. Creo que en cuarto año, cuando tuve economía, alguien había Sí. mencionado algo así de una mano invisible, que si no me equivoco era la parte de Adam Smith. En este caso, la mano invisible sería el Estado, ¿no? No, perdón que te lo diga así, pero a ver, No, sí, por eso es que me quedó la duda. Sí, te aclaro un poco esto. La idea de mano invisible de Adam Smith es la siguiente. Muchos dicen, es el mercado, es el mercado. La idea es otra y es un poco más profunda. La idea de mano invisible dice algo como lo siguiente. Las personas en general actúan pensando en el beneficio propio. Todos actuamos pensando en nuestro propio beneficio. Esta es una actitud que puede parecer egoísta, falta de altruismo, lo que sea, pero en síntesis es más o menos así. Hay que entender que esto está en el libro de Adam Smith sobre la base de una concepción de valor diferente a la que tenemos hoy. En la economía neoclásica planteamos que el valor se deriva de la utilidad que los bienes le reportan a una persona y por lo tanto está dispuesta a pagar por ese valor que va a recibir. En tiempos de Adam Smith, de economía clásica, la definición de valor era más objetiva. Decía, el valor tiene que ver con el esfuerzo necesario para conseguir algo. No con la valoración que le da un consumidor, sino con el costo, si vos querés. En ese sentido, dice, cada uno va a manejar su industria, su actividad, su trabajo productivo, de forma tal de sacar el máximo provecho posible. ¿A qué se refería con esto? Decía, bueno, mira, si un artesano en aquel momento que hacía cacharros de alfarería ve que el valor de esos bienes en el mercado, porque hay un valor de intercambio también, además del valor de uso, si ve que el valor de esos bienes en el mercado empieza a bajar y su ganancia empieza a caer, y ve por el otro lado que el carnicero tiene una vida maravillosa, bueno, pues es muy probable que todo su esfuerzo productivo deje de aplicarse a la alfarería y pase a aplicarse a la carnicería. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Esta es la mano invisible que guía a las personas en la búsqueda de su propio beneficio. ¿Sí? ¿Está? Y entonces dice Adam Smith algo así como, si cada uno hace, buscando su interés individual, aquello que le permite maximizar la producción, entonces está actuando en beneficio de la sociedad toda, porque va a haber
más bienes para distribuir, ¿está? Y el beneficio de la sociedad toda será más grande. Y entonces, dice Smith, no hay ni gobierno, ni funcionario, ni nada que pueda tomar estas decisiones sobre a qué dedicarse de mejor manera de lo que lo hace el individuo en su propio interés. ¿Está? De esto se trata la mano invisible. Ni siquiera habla del mercado, ni siquiera habla del mercado. Habla de algo que guía a las personas en su propio interés y que finalmente asegura que la sociedad tenga en conjunto el mayor bienestar posible. Digo, si una mañana te levantás, abrís la alacena y se te acabó la mermelada y tenés muchas ganas de comer la mermelada, ¿qué haces? Abrís la puerta, vas al supermercado, vas al almacén, comprás mermelada y la tenés en la mesa en 10 minutos máximo. Ahora, vos pensás que para que eso sea posible, alguien tuvo que plantar los árboles de ciruela, cuidar la ciruela, cosechar la ciruela. Alguna fábrica tuvo que tomarse el trabajo de comprar las ciruelas, procesarlas, cocinarlas junto con el azúcar que se produjo en un ingenio azucarero a partir de la producción de caña de azúcar de alguien, ¿sí? Una vez que eso está hecho, hay que envasarla en unos frascos que se hicieron con vidrio. El vidrio se hace con arena que contiene silicio que alguien recogió en la orilla de un río, ¿eh? Y tiene una tapa de metal que alguien preformó en una fábrica, pero para eso tuvo que tener chapa de acero y para eso alguien tuvo que sacar el hierro de una mina. ¿Se pusieron a pensar en eso alguna vez? No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ¿quién tomó todas esas decisiones pensando en que vos ibas a querer mermelada hoy a las 9 de la mañana? Creo que nadie pensó en que vos te ibas a abrir la alacena y no ibas a tener mermelada. No, bueno, el que sacó la arena, el que hizo el vidrio, el que fabricó el frasco, el que hizo la tapa, el que cosechó las ciruelas, el que las peló, el que las cocinó, el que sembró la caña de azúcar, lo hizo pensando en su propio beneficio individual. Nada más que eso. Ahora, ese beneficio individual en última instancia va a depender de que vos tengas ganas de ir a comprar un frasco de mermelada. ¿Entiendes? Pero eso nadie lo tuvo en cuenta en realidad. Salvo el supermercado que lo puso a la venta, ¿no? Que también es una actividad económica. Pero lo que les quiero decir es esto, eso es la mano invisible guiando a la gente a hacer aquello que mejor le rinde. Digo, si mañana te recibiste de abogado y no conseguís un solo caso, bueno, en algún momento te vas a tener que poner a pensar en hacer otra cosa, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero yo estudié, y bueno, pero si mañana se suspenden todos los juicios del mundo, la verdad es que vas a tener que pensar en otra cosa. Porque si seguís haciendo lo mismo, no vas a ser tan productivo y entonces, digamos, no va a haber ese beneficio social que tenemos por pensar que hay algo que nos guía que no es el Estado. El Estado puede suplir eso en un régimen comunista, por ejemplo, donde está todo programado y te dicen vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y supuestamente alguien evalúa por vos qué es lo mejor para vos. Son gustos. A mí no me parece que nadie mejor que uno para evaluar libremente qué es lo que quiere hacer. ¿Estaremos cerca de eso? Pregunta Mercedes. No lo creo. No creo. Yo creo que al final cada uno tiene que hacer lo que más le guste hacer, porque esa es la base del ser humano sobre el planeta, ¿no? Ser libre. Para eso estamos acá. Bueno, filosofía barata. Bueno, son 11:16, tenemos todavía algunos minutos. Chicos, ¿alguna pregunta más? Hola, Vanessa, ¿puede explicar la lógica del razonamiento económico? Bueno, ahí tenés un apartado que habla de varias cosas. Algunos temas ya los tocamos acerca de lo difícil que resulta superar la falacia de composición, acerca de lo difícil que resulta aislar el efecto de una variable sobre otra cuando hay varias incidiendo, acerca de lo difícil que resulta evitar la falacia post hoc, que es decir, bueno, lo que pasó antes es la causa de lo que pasó después. A veces es muy fácil caer en esa tentación, ¿no? Por eso no necesariamente es así. Una sucesión de hechos histórica no necesariamente implica que la causa de lo que sucedió después sea lo que haya pasado primero. ¿Está bien? O sea, guarda con eso. Se queda sin batería María Eugenia. Saludos, María Eugenia. Tengo una pregunta. Dale, Lucas. De las economías de mercado autoritaria y mixta, según estuve leyendo, después se decía que no hay ninguna economía que fuera mercado autoritaria y que son mixtas. Quiere decir que el gobierno regula algunas situaciones, ¿verdad? Claro. La pandemia que había pasado, que se hablaba mucho del alcohol en gel.
Mm. El precio se iba a cualquier lado y bueno, los comerciantes se aprovechaban de eso. Ujú. Se podría dar como un ejemplo que ahí el Sí, gobierno tiene que tomar ahí una decisión. claro. Bueno, ahí con ese ejemplo viene bien, Lucas, y te doy dos ejemplos. Primero, vos fíjate que la Colegén se fue a las nubes los primeros días, pero después bajó. ¿Por qué bajó? Entre otras cosas porque la mano invisible guió a la farmacéutica y decía, bueno, che, alcohol en gel, vamos a producir esto. ¿Está? Cuando la oferta aparece, el precio vuelve a bajar. ¿Está? Entonces, esa suba de precio inicial que a veces se plantea políticamente diciendo el abuso, la especulación, los especuladores que quieren que nos muramos todos con el virus, es una mera reacción del mercado que te da una señal. Es decir, bueno, si todos quieren esto y no alcanza, el precio tiene que subir. Esa es una señal que le dice a los productores, vayan y hagan esto, ¿no? Y respecto de las economías, digamos, mixtas, reguladas, la verdad es que si vas al extremo, digamos, del capitalismo que presupone que basado en la conducta individual ya está y todo va a funcionar, eso ni siquiera el planteo clásico, ¿eh? En Smith, en Ricardo, vos encontrás la idea de decir, bueno, la mano invisible está y funciona, pero dentro de un marco institucional. Es decir, esto no funciona si no hay propiedad privada. ¿Está? Después hay una corriente de pensamiento que va un poco más allá y dice, bueno, esto podría funcionar aunque no hubiera regulación de ningún tipo, ni siquiera instituciones del Estado de Derecho. Y ahí ya nos metemos en una anarquía que por ahí es medio peligrosa, ¿no? Pero yendo un poco más a lo puntual de tu pregunta, te diría, todos los estados del mundo se meten y hay ciertas regulaciones porque la propia teoría que abona que el capitalismo funciona bien y que los mercados tienden a ser eficientes, también se ocupó de detectar algunas cosas que se llaman fallas de mercado. A veces los mercados no funcionan todo lo bien que se espera, y entonces ahí es donde por ahí hay que meter una patita para regular. Regular tratando de qué? De favorecer la competencia, regular tratando de estimular que haya competencia para que los precios no se vayan a la luna, que no haya concentración ni poder de mercado, es decir, evitar que haya monopolios, y si los hay, porque hay situaciones en las que es más beneficioso que haya un monopolio que haya varias empresas, ahí podés avanzar y poder, por ejemplo, regular algunas cosas como fijar tarifas, fijar precios y todo lo demás. Lo que sí hay que tratar de evitar es que la regulación se convierta en una distorsión tan grande que te provoque resultados que no son los deseables. Espérate que vamos a anular el micrófono a Gastón. Es algo que quieras hablar, Gastón, ahí te silencio. Lucas, ¿estamos? ¿Se entendió? Sí, entonces usted dice que desde un punto de vista económico no estaría mal que salga a ponerle 500, 600 pesos un alcohol en gel porque es un fenómeno del mercado, o sí hay que, o depende de la visión, ¿no?, que tenga el economista, sí el Estado tiene que tomar una decisión. No, depende. A ver, depende. Lo que te estoy diciendo es que se vaya a 500 pesos es, digamos, una consecuencia normal del funcionamiento del mercado que provoca que ese indicador esté y se haya disparado. Ahora, si vos me decís, la verdad es que no hay nada que justifique que ese sea el precio porque los costos no dan para que eso sea así, ahí podés meter un poco la mano. De hecho, hay herramientas que los gobiernos tienen, la Argentina lo tiene, la Ley de Defensa de la Competencia en su primera versión era del año 99, hay una segunda versión, prevé todos estos mecanismos. Si podés intervenir para evitar, digamos, distorsiones de mercado que aparezcan en casos por ahí puntuales o de concentración de poder de mercado. O sea, esto estaba claro que iba a pasar, pero estaba claro también que estimular la producción va a hacer que la cosa se normalice. Guarda con la regulación porque por ahí vos decís, bueno, vamos a poner el precio máximo del alcohol en gel en 100 pesos y el costo de producción es 120 y lo único que conseguís es que nadie produzca nada. O sea, hay que tener cuidado con eso. La verdad es que lo único que no hay que ser en materia económica es dogmático. No, No pero estar... Sí. sí, de hecho se tomó una decisión, pero no en base a si había aumentado el precio de la producción, sino que fijar el precio de marzo, creo que una cosa así. Uh-huh. Pero obviamente que si aumenta el precio de la producción, bueno, ahí ya sería otra cuestión. Eso es lo que se Sí, refiere. vos tenés que tener en cuenta también que muchas veces la política económica a veces es dar señales más que hacer alguna cosa concreta. Entonces puede ser útil
aun cuando, como precio de referencia, aun cuando después no se controle, decir, mira, el precio del alcohol en gel tiene que ser este. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Como una medida de no necesariamente prohibir, pero sí poner un precio de referencia que por ahí circunstancialmente se perdió. ¿Mm? Qué sé yo, los precios, el tema de los precios cuidados, que la verdad que no sirve demasiado, no sirve demasiado, nunca sirvió demasiado, pero fíjate que en un momento, con el gobierno anterior incluso, que por ahí no estaba muy convencido de ciertas cosas, tomó la herramienta y en su momento el anuncio de los precios, no sé cómo le llaman, le cambiaron el nombre, pusieron precios esenciales, yo qué sé, de alguna manera salió eso y dio la sensación de que algo se estaba haciendo. Y a veces esa señal está buena desde el punto de vista de hacer política económica. ¿Está bien? Claro, no Yo acá solo lo es tengo un que ver. aspecto de pandemia únicamente que, bueno, pasa una vez cada tanto, no sé si siempre sucedió, Por pero supuesto, por supuesto que las circunstancias estas son excepcionales y cualquier cosa que se haga puede estar bien o estar mal, no sabemos porque no hay antecedentes. Pero lo cierto es que sí se justifica en ocasiones la intervención de los estados cuando las cosas no funcionan como deberían funcionar. De hecho, bueno, para eso estamos, ¿no? ¿Está bien? bien. Eh, si hay Estado, no hay mano invisible, pregunta Axel. No, tampoco, porque el planteo de mano invisible es como que está en nosotros. Esa es un poco la idea. ¿Eh? Ahora, si el Estado está de una manera en que te cae encima, coartando toda libertad, bueno, ahí sí, la mano invisible desaparece. ¿No? Esa es un poco la cosa que hay que tener un equilibrio en todo. ¿No? ¿Está bien? Bueno, Vanina nos habla como precio sugerido. Bueno, claro, sí es un poco lo que hablábamos en estos casos. ¿Sí? Bueno, chicos, nos quedan 6 minutos y se va a cortar. Gastón, dale. Pero entonces, lo que yo no entiendo es cuando dicen acerca de la mano invisible sería como decir, dejarlo a la libre albedrío, a la que se ocupe la oferta y la demanda y se regule solo, algo así sería. Eh, Eso, si querés, es tal vez una versión demasiado moderna. Cuando vos lees a Smith, en esencia, lo que el tipo plantea con la mano invisible es que la actitud de cada uno, buscando el beneficio individual, termina generando el ideal para el conjunto colectivo. Volviendo al ejemplo de la mermelada, ¿no? Digamos, en el planteo de Smith, si fabricar el frasco no fuera negocio, no vas a tener mermelada, quédate tranquilo, o por lo menos no en el frasco, ¿está? Pero de alguna manera, retomando esa idea, el hecho de que haya demanda de mermelada y por lo tanto de frascos va a hacer que la producción de frascos sea negocio. Eso está claro. Por eso a veces es importante entender que fijar precios máximos, poner techos o intervenir a tontas y a locas genera problemas y aparece el desabastecimiento y todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuándo esto va a funcionar bien? Entonces, bueno, dejamos toda la oferta y la demanda porque el mercado se autorregula solo y entonces nos va a llevar a la eficiencia, el precio va a ser el más bajo posible y la cantidad va a ser la máxima posible. ¿Eso es cierto? Sí, siempre que el mercado sea atomizado, abierto, homogéneo y transparente. Cuando esas cuatro cosas no están presentes, y ya te voy a explicar que en la vida real no hay mercados que tengan esas cuatro características, sino que empieza a haber alguna diferencia de funcionamiento, bueno, entonces lo que tiene que haber por ahí es un marco institucional y por ahí de política que Regulatorio. apunte, claro, regulatorio en el sentido de, preferentemente, apuntar a que la regulación lleve a que exista la máxima competencia posible. Entonces, cuando la regulación dice, en el caso de que una empresa concentre el poder de mercado y, por ejemplo, tenga la propiedad de todo el proceso productivo de un producto de principio a fin, bueno, ahí tiene el Estado derecho de intervenir y decirle, venda, sepárese, no puede estar concentrado así porque lo que va a terminar pasando es que va a poner unos precios que son los que se le canten y si el Claro. producto es de necesidad, nadie los va a poder comprar. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, ahí está el delicado equilibrio que hay que entender. ¿El mercado funciona bien? Si funciona bien, sí. Si tiene fallas, entonces no tanto. Por lo tanto, ahí hay que empezar a poner un poco el ojo. ¿Mm? Yo lo que veo es que, digamos, no sé si el que acuñó el término es Smith, pero hay cosas que como concepto están geniales, ¿no? Yo no lo voy a discutir. Lo observo nada más, lo leí muy poco y digo siglo XVIII,
contra de Keynes para acá, 1930, hay un montón de cosas que faltan, ¿no? Por supuesto. Esta idea de mercado, de libre mercado o de autorregulación del mercado por la oferta, como otros lineamientos, juegan fuerte ahora y me parecía que, yo soy un poco más de que tiene que haber intervencionismo, por lo menos regulatorio. Es la idea mía de económica también. Y está perfecto, pero mirá, te doy algunos ejemplos a favor y otros en contra y van en línea todo con lo que vos decís. La autorregulación en los mercados financieros, que supuestamente son los más transparentes que hay, demostró que no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, en realidad existe, pero siempre hay un pícaro que se las ingenia para hacer alguna voltereta. ¿Está? Y ahí tiene que aparecer la regulación para prohibir hacer algunas picardías que lo que hacen no es decir el mercado es un desastre, sino te sacan en realidad de la lógica del mercado. Esa es la primera cosa. Y lo otro, en línea con lo que vos decís, comparto tu idea, cada teoría hay que interpretarla en el contexto. Por ejemplo, hay mucho keynesiano hoy dando vuelta, pero ¿sabes qué pasa? Pasaron 90 años de eso. Y una economía en la que las firmas producían y vendían lo que les venían a comprar. Entonces decía, bueno, estimula el gasto porque de esa manera van a producir, porque les van a venir a comprar. Hoy la realidad no es esa. Las firmas exitosas no son las que producen lo que les vienen a comprar, sino que producen y te lo venden, es decir, te lo meten de prepo, ¿entendés? Entonces, pensar que por estimular el gasto la producción va a aumentar, no es así. Entonces vos tenés que pensar en cómo generás espíritu emprendedor, nuevas tecnologías, capacidad de aumentar la producción, economía del conocimiento, es decir, no tenemos guita, bueno, apliquemos la cabeza. Ahora, cuando de golpe el tipo que factura $100 termina cobrando por esos $100 500 pesos, estamos complicados. Se nos está por cortar. Cortito, Peter. Dale, si llega el tiempo, sí, si se nos corta, nos vemos. Listo, porque una compañera le hizo la consulta respecto al razonamiento económico y usted apuntó más a la falacia post-hoc y al tema de analizar, cuando se analiza un factor, mantener todo lo demás constante. Yo en realidad cuando respondí en la guía lo tomé como al razonamiento económico, al enfoque científico que le dan los técnicos, ¿no? Para la observación, digamos, de las cuestiones y lo que es la obtención estadística de la información. Lo tiré por ese lado y lo otro, lo de la falacia y demás, era como otra parte de la pregunta. Sí, es correcto, me quedé a medias con la respuesta. La verdad es que todo se fundamenta en seguir el método científico de las ciencias sociales, ¿sí? Problema de investigación, preguntas, hipótesis, contrastación, ley. Esa es la esencia. Y en esto que decía yo, que lo que afirmamos en realidad es la baja probabilidad de ocurrencia de lo contrario. Está bien lo que decís. Las otras tres cosas son problemas que hay que tratar de superar. Julieta nos dice en economía, tiene el ideal de ir a la realidad, puff, sí, claro, puff, y el ideal para entender cómo funcionaría bajo ciertas condiciones, y después van en el analista económico la habilidad de ver que la realidad es diferente del ideal, y entonces dónde están esas complicaciones. Es tan variado la realidad que lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es plantear un ideal y compararnos contra eso. Esa es un poco la idea de la economía, y por eso decía que es imposible explicarte lo que pasó, lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en horario ya, disculpen que arrancamos más tarde. Después les voy a publicar las reuniones en Zoom para mejorar un poquito esto, que la verdad no anduvo tan bien. Y con la asistencia de los chicos del centro, después les mando un mensajito a todos, como hago vía campus habitualmente, para que tengan el dato de que la cosa cambió o sigue como está. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna cosa más? Marcelo, de nada Mercedes, de nada Teresa, de nada a todos los que van a poner gracias, muy amables. Bueno, y nos encontramos el viernes próximo. Ya saben que los foros están abiertos, por si tienen alguna duda, por ahí a veces demoramos un poco en contestar, pero hacemos lo posible porque sea lo más rápido que se pueda. ¿Estamos bien? Bien, profe, entonces va a decir que usted dice que nos vamos a ir a Zoom la próxima clase o nos avisa por el campus. Yo casi te diría que sí, pero recién cuando tenga el dato voy a cambiar los accesos en el campus y les voy a mandar un mensaje directo a todos para que lo reciban, que eso creo que es lo que mejor funciona, ¿sí? Bien, ¿correcto? perfecto. Y así se enteran de dónde estamos. Buenísimo, gracias. Dale, disculpas de vuelta, pero bueno, fue involuntario, puede pasar. Sí. Bueno, gracias, chao, profe. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Profe, Sí, una perdón.